Las consecuencias de olvidarse del pacto. Las consecuencias de olvidarse del pacto. Los versículos que hemos leído nos narran la triste y lamentable historia del pueblo de Israel, el cual, como digo, lastimosamente fue llevado cautivo por el imperio asirio babilónico. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios había creado precisamente para que le alabara y bendijera su santo nombre. El pueblo de Israel había recibido de parte de Dios un pacto, y es bueno a este momento recordar cómo en una oportunidad el pueblo de Israel, la naciente nación de Israel, estuvo cautiva por 430 años en Egipto. Y precisamente en esa cautividad en Egipto, el Señor levantó un paladín llamado Moisés, el cual Dios lo proveyó de esa gracia y de espíritu para que pudiera sacar y liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Y en esa misma situación, cuando el pueblo de Israel fue libre del yugo de la esclavitud de Egipto, el Señor lo sacó con brazo fuerte y lo llevó por el desierto, y ahí precisamente en el desierto Él estableció un decálogo, es decir, le dio los 10 mandamientos que ellos tenían que obedecer. Sin embargo, nosotros vemos que la actitud del pueblo que había salido de Egipto no era una actitud de agradecimiento. Era todo lo contrario. El pueblo se quejaba, el pueblo constantemente tenía quejas sobre su Dios, a tal grado que Dios en un determinado momento quería hasta deshacerse de ese pueblo. Si no hubiera sido por la intervención de Moisés, ese pueblo hubiera desaparecido y él hubiera levantado otro pueblo. Sin embargo, nosotros ahí vemos la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Y vemos cómo el Señor en esa preocupación misma lo lleva por el desierto, y allá en el monte Sinaí Él establece ese decálogo y se lo da a Moisés. Y en ese decálogo, en esos 10 mandamientos, existía un mandamiento que era el primero e importante para el pueblo judío, el cual establecía que no deberían de tener delante de ellos otros dioses, sino solamente Jehová su Dios. Lastimosamente, cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, constantemente vemos la transgresión a esa ley que Dios les había dado. Podemos ver la transgresión de esa ley porque el Señor les mandó directamente, y mire que estaban tan frescos de haber salido de la esclavitud, del yugo de la esclavitud de Egipto. Y el Señor entregándole las tablas a Moisés allá en el monte Sinaí, y el pueblo abajo del monte ya tenía a un primer ídolo y lo estaban adorando. Era tan terrible el pueblo de Israel que se volvió precisamente, según la historia bíblica, cuando usted lee la historia bíblica se da cuenta que se vuelven adoradores constantemente. El Señor les manda: no tendréis otros dioses delante de mí. Sin embargo, ellos se olvidaron del pacto. Y nosotros podemos leer en la historia bíblica cómo constantemente transgreden esa ley de Dios, y ellos, esa recomendación, esa orden, ese mandamiento que Dios les dio de no mezclarse con otras razas, para que ellos no cayeran precisamente en esa situación de tener otros dioses, se volvía constantemente en el diario vivir del pueblo de Israel. A tal grado que, como repito, nosotros leemos la historia bíblica y vemos cómo el pueblo de Israel sufre a causa de eso. Porque precisamente hay consecuencias cuando olvidamos el pacto de Dios. Amén. Hay consecuencias cuando olvidamos el pacto de Dios con nosotros. Y nosotros podemos observar a través de la santa y preciosa palabra cómo Dios les recomienda, cómo Dios les trata la manera de hacer ver de que deben dejar la idolatría precisamente.
Y es por eso que él levanta profetas, porque la labor del profeta era esa, el pregonar, ¿verdad? La situación que ellos estaban haciendo mal y que ellos se volvieran a los caminos que Dios les había indicado que lo hicieran. Pero lastimosamente, siempre ellos ahí hacían oídos sordos. Estos versículos que hemos leído nos muestran precisamente esa situación lamentable que presenta el pueblo de Israel, el cual constantemente había venido, como digo, transgrediendo la ley de Dios y se habían vuelto idólatras. En un determinado momento, en un determinado tiempo, el pueblo de Israel, que tenía que tener un solo Dios, se había prostituido precisamente en una situación de tener muchos dioses, a tal grado que el reino de Dios fue partido en el reino del norte y el reino del sur, a causa de esa idolatría. Y al reino del norte se le denominaba Israel y al reino del sur se le denominaba Judá. Eran los dos reinos que existían. Y eso es el reino que había sido uno solo, se había partido precisamente a causa de la idolatría. Y aún con todo eso que había pasado de la partición del reino, el pueblo de Israel no había entendido aún lo que Dios quería con ellos. A pesar que los profetas constantemente les recomendaban el volverse a los caminos de Dios. Sin embargo, recalco, el pueblo hizo oídos sordos y no atendió al llamado, no atendió a la voz de Dios. Y ellos se crearon altares, el pueblo de Israel, se crearon altares y pusieron sacerdotes según su conveniencia, no conforme a los estatutos de Dios, que solamente el pueblo levita podía ser sacerdote en Israel. Y es así como los del pueblo de Samaria, es decir, el pueblo de Israel, establecieron lugares altos a donde adoraban una infinidad de deidades que no era Dios, aun cuando ellos no habían sido cautivos. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta la idolatría que existía, y los profetas pregonaban: arrepiéntanse de sus malos caminos, vuélvanse al Señor. Pero el pueblo seguía con oídos sordos, olvidándose del pacto de Dios y acarreando las respectivas consecuencias de olvidarse de ese pacto. De modo que en determinado momento aparece uno de los imperios, este es el imperio asirio-babilónico, con su rey Salmanasar, y este rey establece en los lugares, ¿verdad? Porque era un imperio, se estaba apoderando del mundo conocido en ese entonces, y le establece tanto a Judá como a Israel el tributo. Tenían un poderío enorme, un poderío grande, y esclavizan tanto a Judá como a Israel, al reino del norte y al reino del sur, y le establecen un tributo, y el rey junto con su pueblo tenían que pagar ese tributo al rey de Asiria. Y se lo pagaban el tributo, pero en determinado momento el rey de Israel, en ese momento, Oseas, hijo de Ela, decidió que iba a tener una revuelta y de alguna manera no iba a pagar el tributo, a lo cual el rey se da cuenta y decide poner en sitio al pueblo de Israel. Un sitio, se le denomina sitio a aquella situación en la cual un pueblo no lo dejan ni que entre ni que salga nadie, así como alimentos, ¿verdad? Y todo lo que se necesita para la manutención diaria. De modo que en determinado momento el pueblo de Israel es invadido por los asirios, y ahí es lo que nosotros anteriormente a lo que leímos vemos cómo el pueblo de Israel es llevado cautivo. El pueblo de Israel en ese momento es capturado y se lo llevan cautivo, y el propósito de llevárselo cautivo era para que ellos no se reorganizaran y quisieran atacar a Asiria, de modo de que todo el pueblo de Israel, oígalo bien, todo el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad. Y quedaron algunos esparcidos, porque no fue la totalidad, quedaron esparcidos algunos en muchos lugares. Y cuando se los llevaron, precisamente, el rey de Asiria tenía la estrategia que de los pueblos que había conquistado, de esos pueblos llevaba a las naciones a donde sacaba pueblo, él en este caso Israel, traía de otras naciones para repoblarlo y no permitir que se reorganizaran
los pueblos para que lucharan en contra de él. Por eso nosotros leemos que luego de la cautividad del pueblo de Israel, el rey Salmanasar, asirio, del imperio asirio babilónico, trae gente de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaín y de Babilonia. De 5 naciones llegan precisamente al pueblo de Israel, a Samaria precisamente, y se establecen ahí. Mientras el pueblo de Israel es llevado cautivo y esparcido. Voy a hacer un paréntesis acá, ya que algunos estudiosos dicen que el pueblo de Israel desde el momento que fue esparcido, desapareció. A tal grado de que se perdió el pueblo de Israel y ya no se supo más del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros leemos la bendita palabra del Señor y vemos la carta del apóstol Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1, ahí precisamente, si usted vino a los estudios, ¿verdad?, que se llevan a cabo entre semana aquí en la iglesia, pudo ver que la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice que la carta va dirigida a las 12 tribus esparcidas de Israel. Es decir, que las tribus no se perdieron. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? De modo que precisamente, volviendo a la escena triste y lamentable de la cautividad del pueblo de Israel, lo vemos como el pueblo de Israel es esparcido por el mundo conocido y en su lugar, a ese lugar geográfico donde existía Samaria, llegan gente de Cuta, como digo, de Aba, de Hamat, de Sefarbaín y de Babilonia a habitar junto con ellos. Esto permitió que hubiera una mezcla y con los años precisamente se mezclaran las personas de esos lugares con los habitantes israelitas que habían quedado. Y eso precisamente dice que dio motivo a muchas cosas, pero no solo ellos, sino que nosotros leímos que la gente que llegó a vivir ahí se hicieron dioses, los cuales lastimosamente utilizaron los lugares altos que los israelitas habían diseñado con anterioridad. Es decir, que a la gente que llegó de esos otros lugares le salió fácil poner dioses. Aun cuando nosotros vemos que recién ellos llegaron, dice que como no conocían la ley de Dios, ¿está conmigo, iglesia? Como no conocían la ley de Dios, dice que leones llegaron y los atacaban. Que llegaban leones y los mordían y se los comían. Y esa aflicción los hizo que el rey Salmanasar llegara precisamente a decirles que se llevaran un sacerdote. La labor del sacerdote era la de ministrar precisamente los asuntos de Dios y por otro lado ser el intercesor del pueblo para con Dios. Sin embargo, nosotros vemos que la función de los sacerdotes en ese tiempo había fracasado porque no había tenido esa comunión el pueblo con Dios precisamente. Pero aquí el sacerdote que llevaron les enseña precisamente cómo debían de comportarse y de alguna manera ellos fueron convencidos, óigalo bien, fueron convencidos y ese convencimiento les permitió conocer a Dios, pero por otro lado dice que hacían conforme a ellos les parecía con los dioses de los cuales ellos estaban acostumbrados a adorar. De modo que estaban cavilando entre dos pensamientos, entre Jehová y los dioses que ellos conocían. Esa situación se volvió lamentable y eso, al transcurrir los años, nosotros vemos cómo el pueblo de Samaria, ¿está conmigo, iglesia? El pueblo de Samaria empezó a crecer y a crecer, pero no creció con una identidad propia como hijos de Dios, sino que crecieron con una identidad mezclada entre las naciones que habían llegado a habitar con ellos y los pocos que habían quedado como israelitas. Es decir, había una mezcla. Esa mezcla, nosotros vemos que posteriormente, en los tiempos del Señor Jesús, no permitía, estoy hablando de muchos años posteriores, unos 700 años posteriormente, el Señor cuando llega a ese lugar, nosotros conocemos una historia, porque el pueblo de los judíos, los cuales también posteriormente fueron llevados cautivos, pero ellos regresaron y reconstruyeron precisamente la ciudad,
llegaron a habitar nuevamente y los judíos no perdieron su identidad, los judíos no perdieron, ¿verdad?, su identidad social, religiosa, sino que ellos se mantuvieron puros. De modo que cuando ellos llegaron nuevamente a la región de Israel, ellos no pasaban por Samaria y bordeaban Samaria para no mezclarse con los samaritanos porque ellos no eran puros. Esa situación, cuando llegó el Señor Jesús, nosotros vemos que con mucho amor, ¿cuánto dan gloria a Dios por el amor de Cristo? Nosotros vemos que con mucho amor Jesús se acerca precisamente ahí, a ese lugar llamado Samaria. Dice que a él no era tan necesario que pasara, pero él procuró pasar por Samaria. Le estoy hablando del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Dice que pasó el Señor Jesús por ese lugar y en ese momento dice que él se acercó, oiga bien, a una mujer que estaba por ahí. Esta mujer relata la palabra de Dios que era una mujer que había tenido una situación de desdicha, una situación nada agradable, una situación que no era para sentirse orgullosa. Esa mujer, dice la palabra del Señor, que en determinado momento ella iba a traer agua. Y oiga lo curioso del caso, esta mujer iba al pozo a traer agua, pero no iba a traer agua a una hora que fuera lo común o habitual en ese tiempo. Lo común es que las mujeres iban a traer el agua al pozo en la mañana o ya entrada bastante la tarde, porque eran horas frescas para poder trasladar el agua hasta sus casas. Sin embargo, la mujer que cita el Evangelio capítulo 4 de San Juan es una mujer que va a traer el agua al mediodía. ¿Pero por qué al mediodía? Porque esta mujer sentía vergüenza. Porque esta mujer, si se mezclaba con las otras mujeres que iban a traer agua, ya sea temprano, en la mañana o en la tarde, era una mujer que recibía burlas, recibía desprecio, recibía malas miradas de parte de las demás mujeres. Y esta mujer, para no recibir ese tipo de miradas, aún siendo de las demás del pueblo de Samaria, no quería ver eso y ella llegaba al mediodía. Sin embargo, el amor de Dios, ¿cuántos saben que el amor de Dios es grande? El amor de Dios, en su amor maravilloso, Él se acerca a esta mujer a esa hora del mediodía. Y nosotros, los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos de que la mujer viene y se asombra cuando ve a Jesús, porque Jesús le pide agua. Jesús le pide agua y le dice a la mujer: tú me pides a mí agua siendo yo samaritana. Y tú sabes que los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero había algo especial en ello. Jesús no solo estaba buscando a esta mujer que había tenido la desdicha de tener una vida nada agradable, como repito. Y Jesús, en el diálogo que establece, ¿cuántos saben que los diálogos de Jesús son preciosos? Los diálogos que Jesús establece con la gente son hermosos. El diálogo que establece Jesús con la mujer le dice: llama a tu marido. Y la mujer le dice sinceramente: no tengo, le dijo. Y Jesús le responde de esta manera tan preciosa: bien has dicho, le dijo, porque 5 maridos has tenido, le dice, y el que hoy tienes no es tuyo, le dice. Mire qué terrible. Jesús en ese momento le revela a la mujer la condición en la que estaba. Era una condición nada agradable. La Biblia no dice que ella era prostituta. La Biblia no, porque no podemos decir que era prostituta. Era una mujer que había tenido un mal vivir, es decir, ella había tenido reveses en su vida. Había conocido a su primer hombre, no logró lo que ella quería, ¿verdad? Sintió que con un segundo hombre ella iba a lograr sus anhelos, no lo logró. Vio otro tercer hombre, tampoco, ¿verdad? Y un cuarto, un quinto, y lastimosamente el que ahora tenía no era de ella. Pues. Era una mujer, ¿verdad?, que había sufrido mucho. Pero Jesús llega donde esa mujer con un propósito especial. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos? Y en esa bendición viene y le revela que no había tenido, ¿verdad? Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era suyo.
Pero Jesús no solamente había llegado por esa mujer. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Jesús no había llegado solamente por esa mujer, sino que esa mujer representaba al pueblo de Samaria. Amén. Esa mujer representaba a todo el pueblo de Samaria. Porque Samaria había tenido 5 maridos: Cuta, Jaba, Amás, Sefarbaín y Babilonia. Y el que ahora tenía Samaria no era su marido. Tenía a Roma gobernándolo. No tenía, ese pueblo de Samaria no tenía al hombre que podía sacarlo adelante, que era Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, iglesia. Y por eso el Señor se acerca. El propósito de Jesús, oiga, no era precisamente solo salvar a una persona. No era llevarle la primicia de salvación a una sola mujer, sino que el Señor Jesús buscaba en esa mujer la representatividad misma del pueblo de Israel. Amén. Jesús le estaba mostrando a esa mujer su misericordia, su amor, no solo a ella, sino que a todo ese pueblo que estaba perdido. ¿Por qué? Porque usted recuerde que la palabra de Dios dice en Juan que Él a lo suyo vino. Capítulo 1, verso 11 dice del Evangelio de Juan que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino precisamente a su pueblo, Él vino a su creación, porque ¿cuántos saben que Dios mismo creó todo esto? Él vino a su creación, Él vino a su pueblo, mas los suyos no le recibieron. Sin embargo, a pesar del rechazo que Él recibió de su pueblo, Él se acerca en ese ministerio público que Él comenzó a los 30 años. Ese ministerio público de Jesús, se acerca a Él, a esta mujer, a ese pueblo que no tenía por qué pasar, pero sí pasó por su misericordia. Se acerca y le revela esta bendición. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10, dice que Dios vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese momento Él sabía que ese pueblo, esa nación, esa mujer y todos aquellos que habitaban ahí estaban perdidos en la idolatría. Amén. Y es ahí cuando Jesús llega precisamente con su amor y le dice a esa mujer: 5 maridos has tenido, le dijo, y el que tienes ahora no es tuyo. Esas 5 naciones habían llegado y ahora estaba Roma ahí. Ese pueblo tenía que tener a Jesús en su corazón, tenía que adorar a su Dios, porque para eso lo había creado. Ese era el propósito original que Dios había, por lo que había hecho al pueblo de Israel, para que le adorara. Amén. Como se lo dijo al faraón cuando salió: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Y nosotros vemos cómo Jesús, en su amor, llega a este pueblo y le da esa primicia de salvación a través de la figura de esta mujer. Y en ese momento nosotros podemos ahora entender para nosotros lo que Dios quiere hacer también. Este pueblo se había olvidado del pacto de Dios y había tenido sus consecuencias. Eran despreciados, habían sido olvidados, habían sido marginados. Sin embargo, Jesús se acerca para darles una nueva esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Igualmente, Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, lo que leímos primeramente en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 al 41, cómo el Señor, ¿verdad?, le dio la oportunidad a esta gente de estos pueblos, le dio la oportunidad a la gente de estos pueblos de que le conocieran. Porque el Señor, cuando estos pueblos llegaron y los leones, Él les advirtió por medio de estos leones: recuerden que todas las situaciones adversas que nos presentan en la vida es para que nosotros reaccionemos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Muchas veces nos quejamos de lo que nos sucede. Muchas veces nosotros nos quejamos de lo que nos sucede. Y cuando somos creyentes, le den un amén a los creyentes. Poquitos creyentes hay, pero alégrese que ahora es día de salvación. Si nosotros somos creyentes, si nosotros somos hijos e hijas del gran rey, toda situación por adversa que nos suceda,
dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que todas las circunstancias, por difíciles, por angustiosas, por malas que parezcan a nuestra vida, si nosotros somos creyentes, debemos de alabar a nuestro Dios. Amén. Debemos de honrar y glorificar a nuestro Dios, porque todo honra para bien. Si son para Él, déselas con todo el corazón. La gloria sea para nuestro Dios. De modo que Dios le dio la oportunidad a esta gente que venía de Cuta, de Java, de Hamad, de Sefarvaim y de Babilonia, y que habitó precisamente en el pueblo de Samaria, para que ellos tomaran la acción de hacer un pacto con Dios. Pero dice que ellos, el sacerdote les indicó cómo hacerlo, pero ellos hicieron oídos sordos. Y si de alguna manera ellos fueron convencidos de que tenían que adorar a Dios, por otro lado estaban adorando también a sus dioses. Dice la escritura en el verso 41, así hacen hasta hoy, dice. Hasta hoy se refiere al momento escritural, es decir, cuando se escribió. Pero yo hago una pregunta, querida iglesia. ¿Sucede así ahora también? ¿Sucede así ahora? Yo pienso que nosotros debemos de hacer un examen de conciencia. Nosotros debemos de concientizar cómo es nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, lo importante es que cuando venimos delante de la presencia de Dios y vemos esta palabra en este lugar, o cuando nos reunimos en los diferentes hogares, o cuando el Señor nos permite leer esta santa y preciosa palabra en nuestros hogares, nosotros no lo debemos de ver algo así común y corriente. Nosotros tenemos que ver en ella precisamente como hacemos cuando nosotros vamos a salir de nuestros hogares. Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero lo he dicho en otras oportunidades. ¿Cuántos de los que estamos acá antes de salir de nuestro hogar nos vimos en el espejo? Yo creo que la mayoría. Yo creo que será muy escaso que uno o dos digan, no, yo no me vi en el espejo. Y probablemente sea porque solo uno tenía, se le cayó y se le quebró y no se logró ver, ¿verdad? Pero al menos vio un carro por ahí y pasó, porque mire, esa es una costumbre. A la gente pasa cerca de los carros cuando están en iglesia. Y se mira cómo va, ¿verdad? Todos nos vemos en el espejo, pues. Pero qué bueno sería que todos los días nos veamos en el espejo que realmente importa. Amén. El espejo de la palabra de Dios. Porque aquí nos vamos a ver reflejados tal y cual somos nosotros. Aquí vamos a ver como en el espejo físico si tenemos una manchita, si nos hemos hecho mal acá, ¿verdad? Si tenemos el pelo levantado. Aquí vamos a ver que en qué estamos nosotros mal. Amén. Ese pueblo tuvo la oportunidad de arrepentirse. Ese pueblo, como digo, tuvo esa oportunidad preciosa de arrepentirse, pero ellos fueron convencidos. Por eso digo, y hasta el día de hoy dice, recalco, es el tiempo escritural, pero yo pregunto, ¿somos así o no somos así? Decimos conocer a Dios, ¿verdad? Decimos que le conocemos, pero también tenemos nuestros ídolos. ¿Tenemos ídolos o no tenemos ídolos aparte de Dios, iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bastaría que nosotros nos sinceremos. Cuando nosotros olvidamos el pacto de Dios, traemos consecuencias. Miren, cuando hablamos de ídolo, ídolo es a lo que se le pone amor y mucho interés a una cosa, a una persona. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros le damos el lugar a una cosa o una persona en lugar de dárselo a Dios, eso es hacer un ídolo. Y nosotros tenemos ídolos, ¿cómo no? Mire, el primer ídolo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Sí o no? Nosotros tratamos de tener cuidado de nosotros. Y muchas veces ese cuidado sobrepasa alguna situación y nos olvidamos de Dios. Otro es el ídolo que tienen, y ese ídolo del yo es tan terrible porque es uno de los tres enemigos grandes del hombre. Los tres enemigos del hombre, los tres enemigos grandes del hombre son el yo, Satanás y el sistema. Así, el sistema de este mundo. Esos son los tres enemigos. Y eso precisamente, ¿cuánto damos gloria a Dios? Ese precisamente, ese descuido, venimos nosotros y tenemos el ídolo del yo, el egocentrismo.
Luego tenemos el ídolo del estudio. Mire, es tan lamentable que muchas personas dicen, y no está malo estudiar, óigalo, pero muchas personas dicen, mire, ya no viene a la iglesia. No, dice, es que estoy estudiando. Ah, vaya, qué bueno, ¿verdad? Está estudiando, perfecto, ya no viene a la iglesia porque está estudiando, ¿verdad? Y se le olvidó quién le ha permitido estudiar. Ya no voy a la iglesia porque, y mire, ¿por qué no viene a la iglesia? Ah, porque tengo tareas, dice. Y las tareas me agobian. Otra hora no puede hacer las tareas, sino que es a la hora que tiene que venir a la iglesia. Luego es el trabajo. Mire, se ha fijado que aquí casi no se ora por trabajo. Aquí, hermano, está esta petición porque oren por trabajo. Mire, esas casi se ignoran. Y usted podrá decir, qué groseros son ahí en la iglesia. No, no, no. ¿Sabe por qué se ignoran casi esas oraciones de trabajo? Porque mire, mientras la gente no tiene trabajo, la gente es bien devota de estar aquí en la iglesia. Y eso es cierto. Yo se lo puedo decir, se lo puedo comprobar. El pastor general nuestro lo recalca constantemente y yo se lo puedo aseverar que es cierto. La gente cuando no tiene trabajo viene a la iglesia. La que gracias a Dios viene. No tiene trabajo y la gente viene y viene y viene y es constante aquí en la iglesia y todo. Pero toda vez Dios le otorga el trabajo, se olvidó de Dios. Se olvidó de aquel que le dio el trabajo, amén. Y se aleja simple y sencillamente. Y le dicen, ¿por qué ella no viene? Es que mire, está bien agotado el trabajo. No, si es que el trabajo me tiene consumido. Él puede trabajar normalmente, pero él viene y se anota las horas extras, ¿verdad? Se le olvidó quién le dio el trabajo. Se olvida por él mismo, se olvida por el estudio, se olvida por el trabajo, ¿verdad? Se olvida por los placeres. Mire, hay personas que pudieron estar aquí en esta mañana, pero ¿saben dónde andan? Andan en la playa. ¿Cuántos se alegran de eso? Que andan en la playa, ¿verdad? Nuestro pastor general dice, si usted va a la playa, ¿y es malo ir a la playa, hermanos? ¿Ah? ¿Es malo ir a la playa? No, claro que no. Así es, no es malo ir a la playa. Nuestro pastor general lo recalca. Si usted va, dice, báñese y báñese bien, dice. ¿Verdad? Es la recomendación que él va. Pero nosotros no podemos dejar de venir a la iglesia por ir a la playa. Si para ir a la playa podemos ir otro día, amén. ¿Verdad? Si usted quiere ir cuando termine el culto, pues váyase para la playa, pero gracias a Dios que vino, ¿verdad? Pero no puede abandonar esto tan precioso que Dios nos ha dado por satisfacer algo y ser idolátrico, pues. Y mire, y dice la gente, es que me lo merezco, dice. Yo me merezco. Hay gente que dice, no, mire, yo me merezco faltar el día de ahora porque la verdad que, no, si esto está terrible, dice, todos los días, ¿verdad? ¿Y por qué no vino a la iglesia? Es que me dormí, dice. Porque mire, todos los días me levanto temprano para ir a trabajar, dice. Es justo que el domingo lo descanse, dice. ¿Cree usted que es justo que el domingo lo descanse? Y entonces, ¿dónde queda la palabra cuando dice Mateo 11:28? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Amén, iglesia. No hemos entendido cuál es el descanso. No hemos entendido cuál es el verdadero reposo. Nuestro reposo se llama Jesús de Nazaret. Amén. Nuestro verdadero descanso se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero no lo hemos entendido. Pero qué bueno que ustedes y yo estamos en este lugar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Qué bueno que ustedes y yo estamos entendiendo en esta mañana que debemos de dejar los ídolos, porque el olvidarse del pacto trae consecuencias. Cuando usted se olvida del pacto de Dios y yo nos olvidamos de ese pacto, acarreamos consecuencias. Como digo, muchas veces es el yo, el trabajo, el estudio. Puede ser los placeres y muchas veces es la familia. Mire, es tan lamentable que muchas personas se excusan en que van a atender a su familia y por eso precisamente no se acercan a la iglesia. Pero ¿sabía usted que aun cuando la familia es la base, ¿verdad?, de la sociedad, aun cuando la familia misma la creó Dios, es importante darle el primer lugar a Dios? Amén. Si usted y yo le damos el primer lugar a Dios, como dice Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas vendrán, ¿cómo? Por añadidura. Ese cuidado que usted y yo queremos darle a la familia,
y olvidar a Dios, Dios se va a encargar de cuidarla, amén. ¿Cuántos saben de que por estar en este lugar Dios cubre nuestra familia? Dele gloria a Dios, dele palmas a Él. Gloria a Dios. Mire, yo se lo puedo testificar. Yo no tengo la mejor familia. Lejos estamos de ser una familia perfecta. Pero nosotros hemos perseverado, hemos tratado de perseverar para buscar de la presencia de Dios. Por muchos años hemos ido aún con situaciones adversas, pero hemos comprendido que Dios es todo en nuestra vida. Amén. Que nosotros tenemos la bendición de estar bajo las alas del Altísimo, ¿verdad? Y hemos visto crecer a nuestros hijos. Hoy ya grande se me ha arruinado el primero, pero gloria a Dios que está con nosotros. Amén. No es una broma. Pero mire qué precioso es. Dice, instruye al niño en su camino, dice. Y aun cuando fuere viejo, no se olvidará de él. Yo puedo darle gloria a Dios, ¿verdad? Que mire, nosotros hemos estado aquí cuando eran vigilias, los traíamos y no tratábamos la manera, pero nosotros no faltábamos y siempre cuidando de estar, ¿verdad? En la presencia de nuestro Dios. Amén. Por eso le digo, nosotros no podemos decir la familia, mire, hay un triángulo en el cual precisamente se sitúan las posiciones de las cosas que deben de tener prioridad. Y en ese triángulo algunos ponen la familia primero, luego ponen el trabajo y ponen la iglesia a otro costado. Otros ponen la iglesia arriba, la familia a un lado y el trabajo. Otros ponen el trabajo primero porque dicen, los que ponen la familia, porque la familia es la base de la sociedad y es la base. Y si me pierde la familia, mire las consecuencias en estos tiempos a causa del descuido de la familia. Dice, por eso yo, dice, a veces yo tengo que cuidar mi familia. No me queda lugar de ir a la iglesia. Yo tengo que cuidar de mi familia. Bueno, dice. Otros ponen el trabajo. La verdad que si yo no trabajo, dice, no como, dice. Es lo común, ¿verdad? Y como no leen la Biblia, dice, mire, la misma palabra de Dios dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Dice, eso no existe en la Biblia, pues. Pero usted no vaya a andar diciendo eso, por favor. Dice, la palabra de Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde ha visto eso? ¿Verdad? Pero así dice la gente, ¿verdad? Como no lee la Biblia. Y entonces lo dicen al hermano, al diácono, y le dicen, como la palabra de Dios dice, ayúdate que te... Amén, dice del hermano, ¿verdad? Porque tampoco lee la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar seguros, pues, de eso, pues, ¿verdad? Y entonces ponen la familia primero y dice, o pone el trabajo primero. Si yo no trabajo, no como, dice. Bueno, dice, ¿verdad? Y luego no solo ponen, ¿verdad? Y pone la iglesia, ¿verdad? La iglesia, yo solo voy a la iglesia, pero descuida el trabajo y descuida la familia. Lo importante no es poner la iglesia como primer lugar, no es importante poner el trabajo como primer lugar. Lo importante no es poner, ¿qué dijimos? La familia, el trabajo, la iglesia. Lo importante es poner a Dios en primer lugar y Él se va a preocupar por la familia, Él se va a preocupar por la iglesia, Él se va a preocupar por sus hijos, Él se va a preocupar por el trabajo que usted necesita. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Nos olvidamos del pacto, pues. Y es bonito y probablemente yo lo predico en este momento y yo puede ser que otro momento me esté olvidando de ello. Por eso debemos de pedirle al Señor que nosotros seamos no olvidadores, no oidores olvidadizos. Amén. Nosotros tenemos que buscar siempre de la presencia de nuestro Dios. Es lamentable cómo al olvidarnos del pacto de Dios nosotros caemos en pecado. Y como digo, está bien las situaciones idolátricas de alguna manera, trabajo, estudio, familia, ¿verdad? Y otras, pues, pero muchos idolatran que una casa. Mire, es tan lamentable, de verdad lamentable, que yo conocí a una persona que la llegábamos a invitar y oiga, en ningún momento me vaya a creer que yo ando criticando los hogares, pero le quiero contar esto. Llegaba a visitar a una persona y le decía, hermana, vamos a la iglesia. Miren, nosotros hacíamos el esfuerzo de alquilar un bus e irla a buscar hasta donde ella vivía. Y subíamos un cerro hace muchos años, ¿verdad? Un cerrito que hay en una colonia. Y subía a su servidor a buscarla. Y cuando llegaba buena mañana, antes de las 7, y la señora decía, llegábamos y con la lengua de fuera. Entonces no tenía esto, ¿verdad?
faltaba algo, figura. Y de repente llegaba donde la señora y le decía, mire, vámonos a la iglesia. No, me dijo, fíjese que todos se fueron ya, me dijo. Mis hijos, mi esposo y todo. Ay, Dios. ¿Y usted no va a ir? No, fíjese que me tengo que quedar cuidando la casa. ¿Cómo le decía? Me tengo que quedar cuidando la casa. Dios, le digo, pero mire aquí. No, me dice, es que si no se llevan mis cosas. No, déjele con llave y todo. Le decía, no, me dice, que es peligroso. Ahora le voy a contar qué es lo que había en la casa de la señora. Por eso le digo, no vaya a pensar que hoy criticón, sino que a manera de ejemplo. Lo que había en la casa de la señora era una cama con unas pitas, una mesa en medio en el que siempre tenía una gallina en el medio, una gallina viva, ¿verdad? Y una hamaca. Eso era todo lo que había en la casita de la señora. Pero la señora se quedaba cuidando la cama, la hamaca y la mesa, pues, y la gallina. Eso era todo. ¿Creen usted que valía la pena dejar todo eso por no estar en la presencia de nuestro Dios? ¿Qué es lo que sucede? Nos olvidamos del pacto, pues. Y luego el otro decía el trabajo, no que el trabajo. Y es lamentable. Mire, llegábamos a un hogar. Nosotros luchamos en ese hogar para que esa familia viniera y fuera bendecida. Mire, la lucha de decirle que nosotros tenemos que venir acá es el hecho de que cuando el pastor dice y recalca que nosotros tenemos que estar aquí todos los días que se abre la iglesia, es por el hecho que quiere que seamos bendecidos, pues. Es como cuando, por ejemplo, se habla del diezmo, a muchas personas no les gusta. Pero no es otra cosa que lo que quiere nuestro hermano pastor general es que nosotros seamos bendecidos, amén. Porque tenemos que aprender lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros no aprendemos lo que es la ley de la siembra y la cosecha, no vamos a ser bendecidos, pues. Y esa es la preocupación de que se habla del diezmo, que se le exhorta, que se le orienta para que diezme. No es con el propósito de que usted traiga acá, ¿verdad? Y aquí se hagan una serie de cosas que bien sería, ¿verdad? Sino que el propósito es que usted y yo seamos bendecidos, amén. Pero somos cerrados nosotros, no entendemos que lo que Dios quiere es bendecirnos, amén. Y nos olvidamos del pacto, pues. Del pacto que Dios nos permitió hacer el día que nos dio esa liberación espiritual. Como digo, lastimosamente nosotros hacemos ídolos de muchas cosas, de la casa, como digo, del carro, del trabajo. Les decía de esto del trabajo, ahí estaba mi hermana Yanira, con ella luchamos mucho en un hogar, ¿verdad? Ella me colaboraba en ese hogar haciendo ver a una familia que era necesario que viniera a la iglesia. Pero esa familia, mire, solo decía, no, es que tenemos que ir a trabajar. Mire, habían como 4 o 5 hijos que trabajaban y todos se iban el día domingo a trabajar. Y la señora se iba a trabajar y el esposo se iba a trabajar y todo el mundo trabajando. Y cuando nosotros les decíamos, mire, es que es necesario que vaya a la iglesia. Pero ¿y cómo voy a ir a la iglesia? Mire, aquí debemos la casa, debemos la luz, no, debemos esto otro. Y todos iban a trabajar, pues, y no tenían. Entonces, ¿qué quiere decir? No es el trabajo la solución se llama Cristo. No es que usted cuide su casa, si la casa se la cuida el Espíritu Santo, amén. No es que usted esté trabajar y trabajar y trabajar. Dios le va a dar lo que usted necesita. 6:33 de Mateo. Nosotros tenemos que hacer conciencia verdaderamente de lo que esperamos de Dios. Y qué bueno que eso solamente fueran nuestros ídolos. Pero muchas veces en nosotros hay fornicación, adulterio, hay pecado, amén. Hay pecado grande que lo hemos idolatrado ese pecado. Hemos idolatrado ese pecado a tal grado de que nosotros venimos a la iglesia y como que no pasara nada, pues. Hermano, usted quizás está en una santidad plena. No, esta palabra primeramente es para mí y luego es para cada uno de los que estamos acá, amén. Nosotros a veces idolatramos el pecado en el que nosotros estamos y no se lo voy a detallar. Cada uno sabe qué es en lo que está fallando delante de la presencia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros estamos conscientes que estamos idolatrando y por qué nos hemos olvidado de ese pacto con Dios. Dios quiere que en esta mañana nosotros reflexionemos, recapacitemos que es necesario que verdaderamente tomemos ese pacto de Dios. Él ya hizo su parte, Él ya hizo esa su parte preciosa. Él llegó en esa cruz, Él dejó su gloria, porque el sacrificio de Cristo consiste precisamente en que Él dejó su gloria para estar en esa cruz por usted y por mí, amén.
y derramar esa sangre preciosa y a través de esa sangre limpiarnos, lavarnos de toda mancha del pecado y que retomemos ese nuevo pacto en nuestra vida. Él ya hizo esa parte. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia que necesitamos tenerle en el corazón. Él ya hizo esa parte tan importante y por eso Él en la exhortación a las iglesias, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, le recalca a la iglesia de Éfeso: porque has olvidado tu primer amor, dice. Porque has olvidado tu primer amor. Muchos de nosotros hemos olvidado el verdadero amor que representa a Cristo. Por eso es que nos cuesta a nosotros, nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta levantarnos, nos cuesta estar a la hora que necesitamos estar para que pase el transporte, nos cuesta venir a servir, no traemos el uniforme, nos cuesta porque decimos no, ya no, dice, yo estoy cansado, yo estoy abatido. ¿Pero por qué? Porque hemos olvidado el primer amor. Amén. Si nosotros tuviéramos el primer amor en nuestro corazón, todos tendríamos que venir temprano. Aquí el culto comienza a las 8, pero lastimosamente venimos a las 8:30. Pues, ¿por qué? Porque no tenemos esa pasión. Cuando nosotros estamos enamorados, si nos dice la novia, en el caso, o el novio, voy a estar a las 8, nosotros estamos a las 7 de la mañana ya cerca. Pero porque tenemos ese amor. Pero para la iglesia hemos olvidado el primer amor. Nos hemos olvidado del pacto con Dios. Dios quiere que nosotros reflexionemos. Dios quiere que nosotros analicemos y pensemos qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra vida. Y que a partir de ahora nosotros nos comprometamos no con nadie en esta tierra, sino que en el que vive y permanece para siempre. Dele palmas al Rey a esta hora. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Yo le invito a que cierre sus ojos y en esta mañana nos sinceremos a nosotros mismos. Nos sinceremos de la condición en la que nosotros estamos delante de nuestro Dios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo precisamente a causa de la idolatría, de su mal proceder delante de Dios. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, conforme lo dijo Isaías 6:8: heme aquí, yo iré, llevaré tu gloria a los hombres, llevaré esa gloria a las naciones. Nosotros vemos cómo Cristo llegó precisamente a ese pueblo de Samaria para dar la libertad, dar esa liberación. Ahora Cristo está en este lugar. Ahora Cristo, a través de su Espíritu Santo, quiere libertarnos de la opresión del pecado, de la esclavitud de la idolatría, y que nosotros seamos verdaderamente libres. Yo le quiero invitar en esta mañana, si usted ha hecho esa reflexión y sabe de que anda mal delante de la presencia de Dios y que sabe que necesita del auxilio del Todopoderoso y retomar ese nuevo pacto, que en esta mañana usted levante su mano en una acción de humildad, en una acción no solamente de humildad, sino que también de necesidad. Que usted levante su manita a esta hora si usted está consciente que necesita de la benevolencia de nuestro Dios. Yo le invito a que levante su mano en alto. Vamos a hacer una oración. Ahí en su lugar, levante su mano y acérquese a la presencia de nuestro Dios. Él está llamando, Él está buscando. Venid a mí, dice, los sedientos. En esta mañana yo le hago una invitación para si usted quiere venir a la presencia de nuestro Dios y retomar ese pacto que Dios hizo con usted. Este es un buen momento, esta es una buena mañana para que usted se acerque a la presencia de nuestro Rey. Insisto, en esta mañana, si usted quiere retomar estas nuevas fuerzas de parte de Dios, levante su manita. La invitación ha sido hecha, la palabra ha sido predicada y sabemos que esta palabra no regresa vacía, y que conforme a su propósito el Señor hará en cada vida, en cada corazón.
Le damos gracias, Señor. Dele palmas al Rey en esta hora. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pongámonos de pie en esta mañana. Queremos hacer algo especial. Gloria a Dios. ¿A cuántos les ha hablado el Señor? A poquitos. ¿A cuántos nos ha hablado el Señor? Gloria a Dios, qué bueno. El Señor en su misericordia siempre nos permite que nosotros recapacitemos, ¿verdad? Y reflexionemos sobre todo. Si hay algo que es importante, como decía en la predicación, es el hecho de que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y el hecho de que Él quiere bendecir nuestras vidas es porque sabe que nosotros necesitamos de Él. Pero muchas veces nosotros nos volvemos, ¿verdad?, mezquinos, nos volvemos duros. Y basta que nos remitamos a la palabra. Malaquías 3:10 dice que traed las ofrendas al alfolí. Pero si usted lee el capítulo, el mismo capítulo, en el versículo 8 dice, hace una exhortación y dice, todo el pueblo me ha robado, dice. Me habéis robado, ¿el qué? Dice, en los diezmos y en las ofrendas, dice. ¿Verdad? Y es bien lamentable, pues, que muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer, pues. Como repito, en el verso 10, ahí recalca que Él lo que quiere es abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición. ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? No es que la bendición la vamos a comprar a través de las ofrendas y los diezmos. No, no, no. La ofrenda y los diezmos no compran la bendición ni la salvación de Dios. Lo que sí nos aprende es a ser dadivosos, es a ser bondadosos, es a ser desprendidos, a desarraigarnos de las cosas de este mundo. Porque oiga, muchas veces nosotros estamos arraigados a las cosas de este mundo y nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En tercer cielo. Nosotros lo miramos para abajo cuando deberíamos de ver hacia arriba. Amén. Así que vamos a hacer algo especial a esta hora. Vamos a recoger